Bueno, para hablar de este tema, desde el punto de vista de la óptica nacional, me toca presentar al licenciado Pablo Singerman. El licenciado Pablo Singerman es economista experto en turismo, profesor titular de macroeconomía y política económica en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano, subdirector de la maestría en economía y turismo de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de turismo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, director del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina, director del Observatorio Económico de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, director del Observatorio Económico del Turismo del Vino, ex gerente general de agencia de viajes, ex director de estudios económicos del turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está recientemente incorporado como miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo y a su panel de expertos. Ajá, poderoso el chiquitín. Y próximamente tour conductor del viaje a Japón para ir a ver River, ¿no? Sí, me dijeron eso. Bueno, todo suyo, licenciado. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Para adelantar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me dijo que me iba a hacer una sorpresa. No me quiso decir cuál era que, bueno, sí, me estoy yendo. Algunos nos podemos ir en diciembre a ver a Japón, algún nuestro equipo. Va a ser difícil este comienzo porque no es fácil hablar a las 3:00 de la tarde un viernes de números, pero voy a hacer lo posible, prometo, para que sea lo más llevadero posible y para que les guste y para que les sirva. Una de las cosas que siempre decimos los economistas es que si nosotros trabajamos e investigamos y generamos datos y números, en general, en este caso en turismo en particular, es para que alguien los use, el sector público, el sector privado, y que esa utilización sirva al sector privado para corroborar sus decisiones, para el sector público para corroborar sus decisiones, para ganar dinero unos, para afirmar políticas otros. Pero simplemente todo lo que yo les voy a mostrar en los próximos 20 minutos es simplemente una herramienta, no es un fin, solamente es un medio para que todos los que están acá, para aquellos que puedan utilizar las cifras, lo que producimos desde los observatorios, todas las cifras y los números que están dando vueltas es para tomar decisiones. No es, insisto, un fin en sí mismo, ni último, sino que es una herramienta y un medio. Si bien Federico ya contó algunos números del turismo internacional, sí me interesa que veamos cómo empezó en el 80 y cómo va a terminar, por lo menos las proyecciones, en el 2030. Y ciertamente podemos confiar en que así va a ser, porque se viene dando, y estas son proyecciones de la Organización Mundial del Turismo, y se viene dando, fíjense que al 2014 se proyectaba y terminaron en un poquito más de 1.100 millones de turistas dando vueltas por el mundo. ¿Por qué las últimas dos columnas? Para que veamos la proyección. Todos los que estamos acá, de algún modo o de otro, estamos, como dice bien el eslogan de CAME, turismo somos todos. El turismo es probablemente una de las actividades económicas, si no la actividad económica que tiene un impresionante impacto indirecto de su actividad. El turismo, como a veces poníamos hasta hace 7, 8, 9 años en algunas exposiciones, turismo como una exportación no tradicional. Y cuando hablábamos y explicábamos que el turismo empezó a ser una exportación, primero había que explicar que el turismo receptivo, cuando llegaba un extranjero a la República Argentina, era una exportación, porque era un individuo que generó un mango en el exterior, en su economía, y venía a introducirla en la nuestra. Hasta eso era complejo hasta hace unos años explicar, porque lo que hemos estudiado en los colegios, en las facultades, era que era más fácil entender cuando exportábamos una tonelada de soja. Esa tonelada de soja dentro de un container, la mandábamos, nos mandaban 300 y pico, $400 por la tonelada, y lo entendíamos como una exportación. Pero era difícil entender cuando el cliente venía a nuestro país y compraba el servicio, el producto, en nuestra fábrica, que era nuestro país. Cuando venían y dejaban dinero, quienes lo habían generado en el exterior, eso también es una exportación. Hasta en aquel momento había que explicar que el turismo receptivo era una exportación.
hoy ya casi que no solo no hace falta explicarlo, sino que además hoy ya le quitamos ese punto no adelante de una exportación no tradicional. Hoy el turismo en la República Argentina, en términos de turismo receptivo, es una exportación tradicional. Y lo vamos a ver dentro de 2 o 3 diapos, cuando se van a sorprender y van a ver cómo el turismo genera, ya no solo empleo, sino la cantidad de dólares que genera de entrada en nuestro país. Este es otro dato interesante. ¿Por qué? Yo voy yendo de dónde se proyecta, dónde estamos hoy, dónde estuvimos, dónde estamos, dónde vamos a estar en solo 15 años. 2030 son solo 15 años. Pero fíjense, el mundo, la diapo anterior, y nuestra región Sudamérica en esta diapo. Fíjense que vamos a liderar el crecimiento que se prevé, según los datos de la OMT, vamos a estar por arriba de la media del crecimiento de lo que se prevé para el mundo entero. Sudamérica va a recibir no solo lo que se prevé a nivel mundial, sino más de la media, un porcentaje mayor de lo que se prevé en otras economías y en otros países y en otras regiones. Y este dato lo vamos a ver ahora en Argentina cuando empecemos a hablar de nuestro país. Estos son datos del turismo receptivo internacional desde el año 90 hasta el año 2014. Miren, hay 2 colores, un azul un poco más oscuro en la parte de abajo, un azul un poco más claro y después la línea de arriba. El azul un poco más oscuro es el de los países no limítrofes. Fíjense la tendencia, desde el año 90 hasta el año 2014. Vean que en el año 2001-2002 hubo un pequeño crecimiento, de repente se frena y baja un poquito en el 2009 por la crisis internacional, los principales mercados emisores del mundo dejaron de viajar fundamentalmente por su crisis, y acá hago otra aclaración bien interesante y bien importante que nos lleva a muchos debates a nosotros en nuestro país. Muchas veces reclamamos, discutimos, pedimos políticas específicas para nuestro sector, y está bien. Pero muchas veces dejamos de lado lo que sucede en el exterior. Cuando nosotros analizamos y estudiamos lo que va a suceder con nuestros turistas y con los extranjeros que lleguen a nuestro país, los argentinos vacacionando por Argentina, los argentinos yendo al exterior y los extranjeros llegando a la Argentina, tenemos necesariamente y obligatoriamente, me animaría a decir, estudiar lo que pasa también en el resto del mundo. Fíjense el caso de Brasil actualmente. ¿Quién podía pensar que nuestro principal cliente de turismo receptivo internacional, que es Brasil, por una decisión que no nos corresponde, que no tomamos nosotros y que no tenemos ni arte ni parte, diría mi abuela, una decisión de ellos, que es una devaluación, estamos teniendo menos turistas brasileros con el impacto complejo en algunos eslabones de la cadena que esto puede provocar y que está provocando. Esta es una decisión, como decimos los economistas, exógena, de afuera, no es endógena. Con lo cual, a partir también de empezar a estudiar de los observatorios y del análisis de la demanda, empezamos a entender que hay que analizar todo, lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en el resto del mundo. Y de lo que pasa en el resto del mundo hay que prever también qué puede pasar si la crisis de España nos llega a nosotros. ¿Nos llega? ¿No nos llega? Sí nos llega. ¿Qué proyecciones tienen ellos? ¿Qué proyecciones tienen los franceses, los brasileros, los chilenos, los uruguayos? ¿Qué están pensando ellos de ellos? Analicémoslo. ¿Qué está sucediendo con sus clases medias? Si nosotros analizamos que el fuerte del turismo brasileño hacia la República Argentina se nutrió de un plan exitoso que tuvieron en los últimos años, donde creció la clase media brasileña y donde se incorporaron cerca de entre 3 y 4 nuevos millones de consumidores de clase media de turismo, y de ellos nosotros fuimos beneficiarios, ¿qué pasa cuando a ellos le baja el salario medio? ¿Qué pasa cuando le baja el empleo a los españoles? Y todo eso hay que analizarlo porque nos va a repercutir a nosotros a la corta, a la media o a la larga. Fíjense la de arriba, la de abajo, el turismo de no limítrofes se estanca. Después de la crisis 2009 se ameseta, si quizás se ve bien, se ameseta. El turismo de los países limítrofes, los turistas limítrofes llegando a la República Argentina, a pesar que en el 2009 también sufrieron crisis y dejaron de llegar a nuestro país, fíjense cómo crecieron más que lo que crecieron los turistas de otros países, en este caso llamándonos los no limítrofes. Y la última es justamente el total. Fíjense que independientemente que se estanque el turismo de los no limítrofes, los turistas no limítrofes, los turistas de los limítrofes terminan haciendo que nuestro turismo receptivo repunte.
crece inicialmente hasta el año 99 un 4.2, decrece por la crisis y vuelve a crecer un 6.4 desde el 2003-2004 hasta el 2014. Este es un dato ciertamente que puede traer alguna discusión, la va a traer y es quizás en algunas personas algo conflictivo. He discutido muchísimo con colegas hoteleros de la Ciudad de Buenos Aires, de algunos destinos, con algunos agentes de viajes, con algunos amigos, y decimos, la culpa de que estén llegando de algunos mercados menos turistas es que somos caros. Lo hemos escuchado muchos de los que estamos acá. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está estancado, el tipo de cambio oficial está estancado, independientemente que después podamos discutir si el turista que llega con sus dólares los cambia en el Banco Nación o los cambia el conserje del hotel y le da 15 y pico y no 9 y pico. Eso lo dejamos para otro momento. Pero con esta diapo podemos ver algo que es muy interesante porque nos sorprendió a todos nosotros también. ¿Qué pasa independientemente que la curva que ustedes ven, en este caso marrón, la azul, cuando empieza en el 2011, es el tipo de cambio no oficial. Cuando disminuye, ¿qué pasa con la llegada de visitantes? Digo esto porque es bien interesante. Otro caso es si analizamos cómo aumentan los costos, independientemente del tipo de cambio estancado, los costos en pesos, que también es una discusión interesante para darnos. Pero en este caso, el tipo de cambio es definitorio, el tipo de cambio en Argentina me refiero, es definitorio para que lleguen. Es definitorio, esta curva podría estar demostrando que independientemente de que el tipo de cambio se estancó o varió poco, ¿sí? La cantidad de turistas internacionales siguieron llegando amén de nuestro tipo de cambio, fundamentalmente los brasileros. Y esta es la diapo que decía que se iban a sorprender. Cuando hablábamos de turismo receptivo y de exportación, antes no tradicional, hoy ya quiero empezar a instalar una exportación tradicional de la República Argentina. Miren este número. Cuando consideramos complejos, cuando decimos complejos, en el caso del primero, que es el complejo sojero, casi 20.000 millones, es harina de soja, poroto de soja, pele de soja, aceite de soja, el complejo, todo lo que tiene que ver con la soja. Complejo automotriz, todo lo que tiene que ver con los autos, automóviles, micros, utilitarios, camiones, autopartes. Complejos cerealeros, otros que no son soja. Turismo, nosotros estamos en el cuarto lugar en el ranking de ingresos económicos si consideramos complejos. Ahora, fíjense este otro dato en esta diapo, si no consideramos complejos, sino productos, pasamos a estar en el segundo lugar en el ranking de exportaciones. 4.600, un poquito más de 4.600 millones de dólares ingresaron en la República Argentina en el 2014 solo por turismo. Y nos supera solamente harina y pellets de extracción de aceite de soja. Insisto, cuando analizamos complejos, estamos cuartos. Cuando analizamos por producto, estamos segundos, incluso arriba de vehículos, automóviles para el transporte de mercancías. Segundos. Este es un dato, insisto también, no menor cuando ahora analicemos el tema del empleo en turismo en la República Argentina. Ya nos metemos en datos de específicamente servicios. Federico recién, que a todo esto pido disculpas, me olvidé de felicitar a mis compañeros de panel, a los moderadores, Gastón y Alejandro. Gracias a CAME por la invitación, a Sebastián Vela, a Goyo Berchov, a Brescia Artúa, a Osvaldo. Gracias a la Cámara Argentina de Turismo, está nuestro presidente Oscar, y gracias a Fernando, vicepresidente. Gracias a Fabricio, presidente de la Federación de Agencias de Viajes, y gracias a la presencia de ustedes. Disculpas, tenía que haberlo hecho al comienzo de todo. Cuando Federico recién analizó servicios a nivel mundial, estábamos hablando cerca del 30% que tiene turismo como exportación de servicios o como movimiento de servicios. Acá lo estamos corroborando. En Argentina también se da. Es un poquito más alto que en el mundo. En el mundo, turismo es un 30% de todo lo que es servicios. En exportación de todo lo que es servicios, donde incluimos desde servicios empresariales, profesionales, transportes, informática, turismo es primero con 33% en la República Argentina. De todo lo que ingresa en nuestro país por venta de servicios al exterior, turismo está primero, con un 33%. Y acá hay un tema bien interesante,
¿qué pasa o qué va a pasar con respecto al tema de nuestros socios comerciales? Nosotros vamos a llamar a nuestros socios turísticos a los que están en los circulitos: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Europa. El Fondo Monetario, que de acá sacamos estas cifras, prevé crecimiento de estas economías, salvo la de Brasil, quizás nuestro principal cliente de turismo receptivo. ¿Qué puede pasar? O cuando analizamos todo el PBI de los que van a crecer y de Brasil que va a decrecer, en total, en la media nos va a dar 1.4 de crecimiento en total. ¿Qué va a pasar entonces en el 2016 con el turismo receptivo? Acá alguna previsión, porque el mundo va a crecer, pero alguno de nuestros socios turísticos no va a crecer. Y la perspectiva es además que tenga recesión y que decrezca. Esto va a impactar de alguna manera o de otra en nuestro turismo receptivo. Tenemos que ver cómo hacemos para compensarlo. Y acá viene. Turismo interno. El turismo de argentinos por Argentina. Esto, si analizamos, y hoy escuchamos una exposición del consultor español cuando hablaba del turismo interno en España. Primero habló de lo que significa el turismo como actividad económica. Después dijo, gracias al turismo, España no tiene más desempleo, España tiene un nivel de consumo que gracias al turismo llega a los niveles que llega, pero también habló del turismo interno, la importancia que tiene de españoles viajando por España, y nosotros hablamos de argentinos viajando por Argentina. Hoy tocó Bernardo en la exposición, el ministro de Turismo de Tucumán, habló de un tema espinoso. También sabemos que hay opiniones diferentes y encontradas con respecto al tema de los fines de semana largos. Vamos a ver un montón de números de lo que significa los fines, el reordenamiento de fines de semana largos. Pero vamos a empezar con esto. Entre el año 2006 y el 2014, que es cuando empezó, perdón, el 2010, pero vamos a tomar cifras del 2006 al 2014, los turistas crecieron un 4% de promedio anual, un 42% en total, turismo interno, insisto, argentinos vacacionando por Argentina. Y acá sí tiene que ver tema de políticas macroeconómicas que se toman desde el Ministerio de Economía, porque así sí tenemos que ver con nuestro bolsillo. ¿Qué hacemos con nuestro bolsillo? ¿Podemos ir al exterior o podemos vacacionar por Argentina? Cuando vemos el crecimiento del turismo de argentinos por Argentina, analizamos que 9 de cada 10 viajes que hacen los argentinos son por Argentina, que 8 de cada 10 pernoctes de argentinos son en Argentina y que 7 de cada 10 pesos gastados por Argentina son en Argentina. Fue y es un poderoso incentivo al crecimiento. Y acá voy a poner y voy a contar un ejemplo. Tuve el honor de coordinar el Plan Estratégico de Turismo Mendoza 2024 y recorrimos toda la provincia. En Luján de Cuyo hubo una señora que me dijo, y esto lo contó hoy también Bernardo, dijo, ¿qué pasa con el interior del interior? ¿Qué pasa con la actividad económica de los pequeños hoteleros, los comerciantes, los artesanos? ¿Qué pasa con los transportistas? ¿Qué pasa con todas las actividades directa e indirectamente relacionadas con turismo? Hubo una señora que me dijo, por favor, quiero que traslades a las autoridades que gracias al ordenamiento de feriados, yo que soy dueña de una pequeña propiedad acá en Luján de Cuyo, tengo la suerte de que mis hijos no se hayan ido de mi ciudad para trabajar en otro lado, con lo cual no se rompió mi familia. O sea que el turismo y el ordenamiento de feriados para esta señora y para muchísimas micropymes, pymes, que de hecho sabemos que es entre el 90 y 95% de las empresas que participan en turismo, terminó beneficiándose. Una señora dijo, gracias a que hoy tengo previsibilidad, gracias a que hoy ya no tengo que cerrar mi propiedad cuando termina la Semana Santa y reabrirla en diciembre y la tengo abierta todo el año, porque viene turismo todo el año. Gracias a esto hoy tengo a mis hijos viviendo conmigo. Por favor, esto dígalo cuando tenga oportunidad, porque esto es un tema no menor. Impacto económico positivo, pero impacto social positivo. Una familia rota menos porque los hijos no se fueron a laburar a otro lado. Disminuye los efectos negativos de la estacionalidad, es lo que digo, junto con el turismo de reuniones, es este ordenamiento de feriados una herramienta que ayuda a romper la estacionalidad de muchísimos destinos. Rompe la estacionalidad y ayuda a que haya abiertas propiedades, comercios, restaurantes, hoteles y que haya laburo para muchísimas personas.
Esto genera previsibilidad, favorece principalmente la actividad económica y empleo de pymes y propicia, y esto sí es interesante, lo decimos muchos economistas, la redistribución equitativa del ingreso. ¿Por qué? Porque en general, como la mayoría de empresas que están en turismo son micropymes, pequeñas y medianas empresas, esto hace que tengan ingresos que de no ser por la actividad turística probablemente no tendrían. Hay actividades económicas donde probablemente el salario medio es más alto, pero no suelen llegar al interior del interior y generar derrame económico y impacto indirecto como genera la actividad turística. El aporte del turismo, de los fines de semana largos al turismo interno. Los fines de semana largos generaron, además de casi 7 millones de turistas y 23 millones de pernoctes, más de 8.500 millones de pesos de argentinos al año 2014. Y fíjense lo interesante. Del 100% de argentinos vacacionando por Argentina, fue creciendo, lo vamos a ver en las próximas diapos, fue creciendo la cantidad de turistas que están viajando en fines de semana largos. Y acá aprovecho a decir algo que también es interesante para todos por lo que significa en proyección. A nivel mundial está dándose un fenómeno. Ya no es más, si bien existe, pero cada vez es menos, aquel viajero, aquel demandante, aquel turista, cliente que compra un viaje de 30, 35, 40, 45 días. Me acuerdo, y acá hay gente de la edad de mis viejos, hay gente de mi edad y hay alguna gente de la edad de mis hijos. Mis viejos, su primer viaje cuando hicieron en Europa, se fueron 45 días a 12 países. Seguramente ese tipo de viajes hoy se están dando muy poco y están creciendo ¿cuáles? A nivel mundial, y ahora voy a contar qué pasa en Argentina. Se están dando otros, son los viajes de aquellas personas que aún teniendo 30 días de vacaciones, lo dividen a veces en 2 de 15, en 3 de 10 o en 4 de 7. ¿Está pasando esto a nivel mundial? Sí. ¿Por qué? Por un montón de motivos, porque el pasaje aéreo en muchas temporadas es un poco más bajo de lo que era hasta hace 30 o 40 años, porque hay más facilidad de acceso a la compra de hotelería y un montón de motivos. Pero fundamentalmente quienes están traccionando este movimiento son los jóvenes. Son los jóvenes que gustan y que su estilo de demanda es 2 de 15 o 3 de 10 aún teniendo 30. Después también tenés, aunque menos, aquellos que dicen me tomo un año sabático y se van un año a pasear por ahí. Pero me refiero, ¿este tipo de demanda de viajeros está llegando a la Argentina? Sí, sí. ¿Y el reordenamiento de feriados está captando este estilo de demanda? Sí. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo esto. Y está pasando en el mundo y llegó a la Argentina. Aquellos que tenemos más días de vacaciones, a veces preferimos subdividirlos y no irnos todos los días que tenemos al mismo lugar. Fíjense lo que es la proyección. Fíjense el primer rectángulo, que es año 2006, y el último, 2014. No nos dice nada si lo analizamos solo el rectángulo, pero ¿qué nos quiere decir? En el año 2006, los argentinos que no habían realizado ningún viaje al año eran un 65%, y aquellos que habían realizado al menos un viaje al año eran de un 35%. Fíjense al 2014 y acá cuando se hacen las encuestas y los estudios de demanda se detecta que muchos de ellos utilizaron los fines de semana largos para trasladarse de su lugar de origen, ir a pasear, consumir, gastar dinero. Llegó casi al 50%. Casi al 50%. Hay 13 puntos porcentuales entre el 35 y el 48 y esto es muchísimo en términos de demanda y de consumo. Casi un 50% entre un año y otro. Fíjense cómo se desestacionaliza la demanda cuando no había y cuando hay fines de semana largos en trimestres. Por supuesto, el primer trimestre, que es el azul, es el que coincide con las vacaciones de verano. Por supuesto, el trimestre colorado es el que coincide con las vacaciones de mitad de año, de julio, en la República Argentina. Fíjense antes del reordenamiento de feriados lo que sucedía con los 2 trimestres que no tienen vacaciones, ni el estival ni el invernal. Los argentinos que vacacionaban eran muy poquito, que se movían era muy poco. Fíjense cuando se implementa el reordenamiento de feriados. No es que bajan los argentinos que vacacionan, sino que en la proporción los que están viajando en los 2 trimestres que antes no se viajaba, y que eran los peligrosos porque era cuando cerraban algunos hoteles, cerraban locales comerciales, cerraba gastronomía. Hace poco en Villa Langostura
veíamos y estudiábamos y decíamos cuántos locales cerraban de la avenida principal. Hoy, con el reordenamiento de feriados, están muchísimos abiertos. Lo mismo con hosterías y pequeños hoteles. Fíjense cómo aumentó la participación de los argentinos por el reordenamiento de feriados, en los trimestres donde no había una importante actividad turística. Ahora, este también es un gráfico que probablemente traiga alguna discusión y algún debate. 3 minutos para empezar a terminar. En las economías regionales, cuando decimos que el turismo interno, el turismo de argentinos por Argentina, beneficia a las economías regionales, muchas veces, cuando discutimos con colegas del resto del país y cuando discutimos con colegas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, vemos y decimos qué diferente que es la visión a veces cuando uno vive en Buenos Aires de cuando uno vive en el interior del país. ¿Cómo te perdés de ver lo que significa este impacto de lo que significa el turismo interno, el turismo receptivo internacional? Vos, porque vivís en Buenos Aires, a veces discutimos y decimos esto. Si viajaras un poco y vieras el interior, cómo se termina beneficiando gracias a la actividad económica llamada turismo en general, y en particular muchas veces por el reordenamiento de feriados, vos pensarías de otro modo. Y mírenlo acá en estas dos tortas. El de la izquierda es cómo se distribuye el gasto en turismo interno. El 5% va a la ciudad de Buenos Aires, el 34% a la provincia de Buenos Aires y al resto del país el 60%. Turismo interno, argentinos por Argentina. Ahora miren el turismo internacional, extranjeros que llegan a la República Argentina. El 60% casi que se invierte, va a la ciudad de Buenos Aires. Por eso, muchas veces, cuando discutimos con colegas, decimos, evidentemente, los intereses y evidentemente las estrategias para conquistar turistas y de dónde, de qué mercados, deben ser definitivamente distintas. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires es la que se lleva el 60% del gasto del turismo internacional, mientras que el resto del país se lleva el 60% del turismo argentino por Argentina. Acá hay un dato de cantidad de establecimientos que crecieron entre el año 2013 y 2014 y la cantidad de camas, y esto explica, obviamente, cómo la oferta acompañó la demanda, y esto explica también una política que tiene que ver que el sector privado jugando este partido juntos con el sector público. Esto, si bien es cierto que España ya lo había hecho, no pasaba en la República Argentina, y empezó a pasar que empezamos a darnos cuenta de los beneficios que traía de jugar este partido juntos, sector público con sector privado, sin peleas, discutiendo, pero yendo juntos al mundo, yendo juntos a la Argentina, analizando, discutiendo y planificando juntos. ¿Esto qué significa? Que de hace unos años también se incorpora el sector académico. El sector académico es quienes damos números, cifras para que tomen decisiones el sector público y el sector privado, pero esto es una respuesta del sector privado a la demanda y a la planificación. Cantidad de plazas hoteleras en las diferentes regiones del país y cantidad de hoteles creados en estos 11 años en las distintas regiones del país. Lo mismo con la evolución de la cantidad de agencias de viajes. Todo esto va a repercutir cuando, dentro de 1 o 2 diapos, veamos la cantidad de empleo. No es casual. Hay más turismo argentinos por Argentina, hay más turismo internacional, hay más gasto, hay más oferta de hoteles, hay más oferta de servicios. Esto repercute definitivamente positivo en el empleo. ¿Dónde? Acá. Más de 1.100.000 empleos en la República Argentina, ramas características del turismo. Casi que se cumple la previsión de la Organización Mundial del Turismo. Estamos hablando de muchísimas personas, muchísimos argentinos trabajando en turismo, y uno de los datos últimos que me permito contarles, está acá presente un expresidente de la Asociación de Organizadores de Congresos y Proveedores de Congresos en la Argentina, Fernando Gorbarán, y vicepresidente de la CAT, y en el observatorio que hace 6 años llevamos adelante, acaban de dar los resultados de casi 290.000 personas que trabajan en la República Argentina para poder llevar adelante todo lo que significa la cantidad de congresos, convenciones, ferias, exposiciones, eventos deportivos internacionales en nuestro país al año 2014. Estamos hablando de muchísima gente, en forma directa e indirecta.
multa. Voy más rápido. Bueno, vamos rápido. Vamos rápido. Empleo por sector, por año, en las diferentes regiones. Igual esto se los voy a dejar. Estamos hablando que, fíjense, cómo dependiendo de la región que estudiemos, de los diferentes eslabones que tiene el turismo, alojamiento, restaurante, otro tipo de servicios turísticos, o sea, agencias de viajes, comercio, o transporte, cómo según sea la región, la cantidad de empleo va variando. Fíjense, para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para AMBA, servicio de alojamiento en el total tiene casi un 5%, pero servicios de restaurantes casi el 45% del empleo registrado. Este es un dato también interesante porque va en línea con lo que lleva adelante la OMT, que es el empleo jóvenes y el empleo de mujeres. Fíjense el turismo. Todo lo que tiene que ver con las barras verdes es lo que corresponde a turismo y abajo tenemos las edades. Fíjense cómo el turismo está muy por arriba de la media del resto de las actividades económicas de la Argentina en menores de 24 años. Es el que está acá a la izquierda, si todos lo pueden ver. Turismo que es el rectángulo verde, un 17%, casi un 18% del total de empleo registrado en turismo en la Argentina es de menores de 24 años, superior a el total que es un 13% de otras actividades no turismo. Ciertamente después vemos que pasa de 25 a 29, 30 a 40 y 41 a 60, con lo cual estamos llevando adelante el turismo, emplea a jóvenes en su mayoría, más por lo menos que el resto de las actividades económicas. ¿Qué pasa con equidad de género, las mujeres? Si bien es cierto que todavía es muy poco y es muy menor la participación de las mujeres con respecto a los hombres, hay una actividad que es la que suele tirar para arriba esta proporción de más hombres que mujeres, y es el transporte. Fíjense en esta diapo cómo el transporte tiene un 90% de hombres y un 9% de mujeres, mientras que alimentación es casi la mitad y alojamiento 54-45. Bien, estas son algunas reflexiones, última diapo para terminar. Empleo de mujeres y jóvenes, agenda de trabajo decente, estos son compromisos de los ministros de turismo del G20. Promueve la integración de las pymes, promueve el valor del empleo en turismo y acelera la medición del empleo turístico y genera fundamentalmente mejoramiento de la calidad de vida a los lugares donde llega. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por haberme escuchado. Nada más.